queridos amigos y amigas. Bienvenidos al Escarabajo de Oro. Hoy vamos a hablar de un tema muy vigente, muy actual para todos. Los ovnis. OVNIs, siglas que quieren decir objeto volador no identificado. En inglés, UFO o UFO, Unidentified Flying Object, el mismo significado. Pero ¿qué son los ovnis? Y aquí para explicar qué son los ovnis y para empezar a investigar si realmente son seres que vienen de otro planeta, vamos a basarnos en las experiencias que ha habido fundamentalmente a lo largo del siglo XX y de la historia acerca de cosas que se ven en el cielo. Este es el título, además, de un libro que publicara Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo, que investigó prácticamente de todo en el área del conocimiento y fue un gran estudioso e investigador del fenómeno ovni. Pues veamos entonces, ¿cuál es la descripción general de todos aquellos que han visto ovnis? Y los ovnis se pueden ver tanto en el cielo como también hay personas que relatan haber visto ovnis en sus sueños. Particularmente quien les habla también ha tenido alguna de esas experiencias extrañas, alguna de esas vivencias extrañas con este fenómeno ovni. Pero bueno, hablemos concretamente. En general, el ovni u objeto volador no identificado tiene un comportamiento muy particular, que se lo define como algo extraño y algo que puede ser de otro planeta, de otra galaxia o de otro universo paralelo, porque aquí también está la idea de universos paralelos, de teletransportación en el espacio por medio de estos agujeros negros que hoy la ciencia está estudiando. Se podría pasar a otra dimensión o a otros multiuniversos. En este sentido, el ovni, como lo vemos en algunas películas y algunas series, todo aquel que tiene una experiencia del fenómeno relata que acelera de 0 a 15.000 kilómetros por hora en una fracción de segundos. Algo que sería imposible que cualquier tipo de tecnología que conocemos hasta ahora pueda realizar. Y además también sería imposible para un cuerpo humano que tolerase ese nivel de aceleración. Se desintegraría el cuerpo con ese aumento de velocidad y además en ese corto tiempo y lapso. Además, el ovni como característica para todos aquellos que han experimentado la experiencia de verlos, en general se identifican como objetos alargados o también como platillos volantes, como suele llamárselo, o platos voladores aquí en Argentina. Estos platillos volantes o platos voladores tienen la característica de que se detienen y tienen un movimiento. Hay unos aviones de guerra, creo que son los Mirage, que había acá en nuestro país, que pueden aterrizar verticalmente, que no tienen que tomar velocidad para aterrizar. Hoy sigue habiendo otros modernos más aviones, nuevos modelos que no me acuerdo bien los nombres, que hacen lo mismo. Creo que los rusos tienen ya estos aviones también. El ovni tiene la característica de poder aterrizar verticalmente, moverse lateralmente para adelante o para atrás. Es como se mueven los insectos. Muchos insectos tienen esta capacidad de moverse en un ángulo de 360 grados, con total soltura. Así que el ovni tiene todas estas características. Y también una de las características del ovni es que se detiene, observa, pasa rápidamente a otro lugar y también se detiene y observa. Y de repente desaparece. No podemos decir que sean meteoros o fenómenos de estrellas fugaces, porque el comportamiento es realmente muy diferente. ¿Qué es este fenómeno ovni entonces? ¿Existen realmente seres extraterrestres? Bueno, se describen que hay
naves de ovnis que se han visto tripuladas y otras no tripuladas. A la luz de lo que Jung describe del fenómeno ovni, plantea algo muy interesante, que el hombre a lo largo de todos los siglos siempre ha proyectado su esperanza en alguien, algo que viniese del espacio a salvarlo del sufrimiento, a mejorar su condición de vida. En principio, cuando en el siglo XX se empezaron a avistar los ovnis, se empezó a hablar de que eran seres de luz, seres de gran bondad, que venían a ayudar a la humanidad, que justamente cuando se empezaron a ver a gran escala fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, un momento muy crítico para la humanidad, un momento donde necesariamente el individuo necesitaba una esperanza de algo que viniese a salvarlo de esa locura que fue la Primera y luego posteriormente la Segunda Guerra Mundial. El mayor avistamiento de ovnis que se registró en el siglo XX empezó en la década del 40, pleno guerra mundial en el hemisferio norte, fundamentalmente en Europa. Se empezaron a ver estas naves que se asocian a temas muy ocultos y muy misteriosos que hoy no vamos a desarrollar en este pequeño y corto videíto. Pero sí vamos a dejar abierta la puerta para futuras investigaciones y videos que vamos a estar realizando. Los ovnis se sostiene que pueden ser tripulados, como decía antes, o no tripulados. En el caso de los ovnis tripulados, se describe que serían unos seres a veces como gigantes, grandes, de gran tamaño, y otras veces muy pequeños. Jung nos explica que lo interesante de esto es que la humanidad, al poder empezar a ver estos ovnis, está desarrollando en su mente, expresando una necesidad de algo más completamente diferente a lo que suele vivir aquí en el plano de las tres dimensiones en nuestro planeta. O sea que algo de otra dimensión viene a intervenir en nuestra dimensión. Por eso de repente desaparecen y por eso hay teorías que dicen que viajan a través de las diferentes galaxias en estos agujeros negros. Pero ¿son los ovnis meras proyecciones de la mente humana por su necesidad de una salvación espiritual, de una salvación de sus condiciones a veces tan malas de vida, tan violentas? ¿O son los ovnis seres extraterrestres que vienen de otro planeta realmente a darnos un mensaje y a advertirnos en muchos casos de que no continuemos destruyéndonos los unos a los otros? ¿O son los ovnis seres malvados que a veces se apoderan de ciertos gobernantes y que hoy podrían estar dirigiendo malvadamente, con fines realmente de destrucción de la humanidad, algunos dirigentes mundiales que no tienen muy buenas intenciones? Todas estas son teorías acerca del fenómeno ovni. Para nosotros lo más interesante es que el ser humano a lo largo de todos los tiempos siempre ha tenido una esperanza de que hay algo mucho más que esta vida física, que hay algo mucho más esperanzador que las condiciones que tenemos, y esta proyección de la mente humana puede funcionar de dos modos. Por un lado, puede alimentar una falsa esperanza y no concentrarnos en el presente, pero como se ha expresado esta necesidad de algo espiritual o trascendente a lo largo de los tiempos, ha sido muy positivo, en el sentido de que el ser humano tiende a sentirse observado por algo más en cuanto a su conducta, a su comportamiento, a sus sentimientos, a sus emociones, y eso lo puede llevar a mejorar su relación con los demás, a intentar ser una mejor persona, concibiendo una idea que dan en la filosofía de la India del karma, de que todo lo que yo haga tiene consecuencias. Entonces, podríamos tomar quizás que estos especies de extraterrestres, seres que están más allá de la Tierra, o fuera de la Tierra, o dentro de la Tierra, podrían quizás ser guías, grandes guías espirituales de la humanidad y reguladores de las leyes de la vida, con el fin de que los humanos no nos destruyamos los unos a los otros, al mismo tiempo que nos dan una enseñanza y un ejemplo de grandes conocimientos con sus grandes avances tecnológicos que quizás nosotros podamos alcanzar un día y usarlos
en beneficio de la humanidad. Dejamos el campo abierto para la investigación del fenómeno ovni. Vamos a seguir profundizando sobre esto y analizándolo desde los extraordinarios descubrimientos de Carl Gustav Jung en el ámbito del inconsciente colectivo. ¿Serán acaso los ovnis fenómenos que surgen del interior de la mente humana, pero que sin embargo no son fantasías? ¿Acaso hay en la mente realidades más allá de nuestras emociones y pensamientos de todos los días? Bueno, los dejamos pensando con este fascinante y apasionante tema de los ovnis, y pronto vamos a estar investigando mucho más acerca de este misterioso fenómeno y dando otros muy interesantes datos para ampliar nuestra percepción de nosotros y del mundo que nos rodea. Que de eso se trata el escarabajo de oro. Bueno, amigos y amigas, hasta la próxima, hasta nuestro próximo video. Chao.